El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presenta al pastor Hernán Alberto Cortés, con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material o obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas-hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com. Tengo mi Biblia abierta en el libro de Samuel, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 23. ¿Sabes qué? La palabra de Dios día a día nos enseña y día a día nos instruye. Porque no solamente refleja el pensamiento de Dios, sino refleja la relación que los hombres tuvieron con Dios. No, relación de hombres de carne y hueso, como vos y yo, que enfrentamos luchas diarias, que vivimos en un mundo en el cual tenemos que aprender a esquivar cualquier obstáculo que se nos presente en el camino sin perder la fe, sin bajar nuestros brazos, sin entregar al diablo todos nuestros principios y la bendición que Dios nos ha dado. Y esto provoca en nosotros un aprendizaje diario. Por eso hombres y mujeres que caminaron con Dios pueden hablarnos acerca de la fe. Hombres que transitaron su vida con el Señor pueden hablarnos acerca del poder y de la autoridad del Señor para rescatarnos en todo tiempo. La palabra no solamente refleja la voz de Dios, sino refleja la experiencia que hombres tuvieron con el Señor. Hombres y mujeres de carne y hueso. No solo es Dios hablando al hombre, sino que es el hombre tratando de entender, de escuchar la voz de Dios, de ponerla por obra, de aprender a asimilarla, de aprender a hacerla operativa, a que dé fruto la palabra. La palabra es como una herramienta. Si la sabes usar, puedes sacarle provecho, y si piensas que no la necesitas o no la sabes usar, seguramente la bendición no fluirá. Y lo que para otros, como dicen, abro la Biblia y no entiendo nada, otros abren la palabra y entienden que Dios les habla. Cierta persona me decía: yo abro la Biblia, pastor, y no entiendo nada. Y abro y leo y leo y leo, y puedo estar leyendo y me esfuerzo, decía esta persona, me esfuerzo por leer, y leo una hoja, y leo 2 hojas y 3 hojas. Cuando voy por la 4ª hoja, pienso a ver qué es lo que entendí del otro, y me doy cuenta que no entendí nada. Solo leo las palabras, pero no puedo entender. Decía, es como que mi mente está embotada, como que mi mente está cegada, como que mi mente está bloqueada. Y así ella trataba de andar en fe, de vivir en los caminos de Dios, de entender las promesas del Señor. Pero sin embargo la palabra le estaba velada, la palabra le era como un libro que estuviese escrito en otro idioma. No podía comprenderla. Y ella seguía leyendo y leyendo, y a veces buscaba los salmos o algo simple para entender. Hasta que pasado el tiempo, un día se acerca y dice: pastor, yo quiero contarle, ¿se acuerda que yo antes no entendía nada la palabra? Leía y leía y no entendía. ¿Sabe que ahora leo y entiendo lo que leo? Así dice la Biblia, que cierto hombre iba en su carro leyendo un libro de Isaías y leía, y un siervo de Dios, un apóstol, se acercó al carro y le dijo: ¿entiendes lo que lees? Y él dijo: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Y parecería que la palabra es simple, parecería que las palabras son fáciles de entender, pero el mensaje es el que cuesta entenderlo. Las palabras las puedes entender, las puedes leer, las puedes pronunciar, pero a veces el mensaje es el que uno no comprende. Dice que en un momento el Señor le dijo a los discípulos: guárdense de la levadura de los fariseos. Y los discípulos se quedaron así. Sí, dijeron, movieron la cabeza. Y el Señor parece que se dio vuelta o hizo otro asunto por ahí, y dice que empezaron a codearse entre ellos. Que es porque no trajimos pan, dijo. Te dije que traigamos pan. No, dice, no es que no trajimos pan, es que no le compren a las panaderías de los fariseos. Tal vez decía otro. Y así. Y el Señor veía que entre ellos discutían. Y ellos no entendían que el Señor les hablaba que se guarden de la doctrina de los fariseos, de las enseñanzas de ellos. Y ellos dicen que estaban preocupados por el pan. Algunos pensaban que el Señor les decía eso porque no habían traído pan. Otros porque faltaba el pan, y tal vez
vaya a saber en la mente de cada uno lo que pasaba. Pero ninguno entendió el mensaje. Entendían las palabras, sabían el significado de fariseo, de levadura, pero no entendían cuál era el mensaje, cuál era el objetivo de las palabras del Señor. Y sabes que a veces así la palabra permanece velada para algunos. Y Satanás se encarga de confundirnos cada vez que entendemos las Escrituras. Por eso la relación de hombres y mujeres que caminaron con Dios a lo largo de todos estos años nos pueden enseñar, nos pueden instruir a saber cómo podemos caminar con Dios. Dice que aquel que decía que iba en el carro y le dijo al apóstol: ¿cómo voy a entender si nadie me lo explica? Entonces dice que este varón dijo: yo te voy a explicar la palabra de Dios, yo te voy a enseñar. Y así se subió al carro y comenzó a enseñarle, y comenzó a leer. Le hizo una predicación ahí arriba del carro. Y cada vez que leemos esta palabra le ponemos sentido a la palabra de Dios. Le ayudamos a hombres y mujeres que nos escuchan por diferentes medios a entender el mensaje de la salvación, el mensaje de Dios. El mensaje que a veces parece complicado de encontrarlo. Encontramos las palabras, encontramos el sonido de ellas, pero parecería difícil encontrar el significado. Esta mujer después vino contenta, decía: pastor, ahora entiendo la palabra. Ahora sé que es lo que Dios me está hablando. Sé que lo que está escrito aquí no es solo como un libro de historia o un cuento o un registro histórico. Sé que Dios me está hablando a través de lo que Dios le habló a David hace miles de años. Dios me está hablando a mí a través de lo que Dios le habló a Moisés hace miles de años. Dios me volvió a hablar a mí a través de lo que le pasó a Job. Dios me habló a mí. Esta mujer había encontrado en la palabra de Dios la bendición que está ahí. La Biblia dice que más dulce que la miel, Señor, es para mí tu palabra. Claro que sí. Y en esta noche esta palabra es dulce como la miel. ¡Aleluya! Claro que sí. Dice la Escritura en el libro de 2 de Samuel, capítulo 23, verso 1. Estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Esta es palabra viva y poderosa de parte de Dios, y la vamos a recibir con un aplauso glorioso, glorioso y más glorioso hasta los cielos y hasta la eternidad. Que suba tu alabanza y tu adoración. ¡Aleluya! La Biblia dice que aquí son las últimas palabras de David, del ungido de Dios, del dulce cantor de Israel. ¿Y qué dijo David? El Señor me ha hablado. Y luego dijo: y el Señor habló a través de mí. Comienza diciendo: dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. ¿Sabes por qué decía esto? Porque él agarraba tal vez la lira o el arpa y comenzaba a cantar y comenzaba a alabar a Dios, y de repente se daba cuenta que las letras que él le ponía a las canciones comenzaban a hacer declaraciones de fe, declaraciones de bendición. Y luego la gente decía: la verdad que esa canción que cantó me tocó el corazón. Y David empezó a darse cuenta que Dios comenzaba a hablar a través de él, que aquel Dios que había escrito que había dado el mensaje a hombres y mujeres, que había permitido que la Escritura se vaya formando en aquellos tiempos, ahora estaba hablando a través de su boca, el dulce cantor de Israel. Dice la Biblia: el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. Todo lo que él declaraba iban siendo afirmaciones de Dios. Él no se daba cuenta, pero la relación que él tenía con Dios estaba marcando un hecho histórico, una bendición. Estaba marcando el principio de una bendición que iba a traspasar años, los límites de las edades. Alguno dirá: pastor, ¿cómo es eso? Tal vez tu vida va a ser como la vida de David, que en tu vida va a comenzar una relación con Dios que va a traspasar las edades, que va a traspasar los tiempos. Y después de años alguien se acordará y dirá: yo me acuerdo que tuve un abuelo hace algún tiempo y ese buscaba a Dios. Y
cuando estaba en problemas, él decía que en Dios confiaré. En Dios está mi confianza. Sé que no seré avergonzado. Y sabes que las declaraciones que des en tiempos de fe vendrán a ser luego verdades bíblicas, verdades espirituales que serán sostén a los que vienen detrás tuyo. Por eso el salmista dijo: el Espíritu de Dios ha estado conmigo y ha hablado por mí. Y cuando él agarraba la lira o el arpa, él empezaba a entonar cantos a Dios. Pero ¿sabes cuál era la diferencia de aquel dulce cantor de Israel? ¿Por qué se llamó el dulce cantor de Israel? Porque contrario a lo que los otros músicos eran, sabes que cuando hay alegría, hay baile. Cuando hay alegría, hay música. Y cuando a alguien le pasó algo bueno, hay que festejarlo. Pero cuando algo está mal, entonces, ¿para qué festejar lo que está mal? ¿Para qué festejar lo que produce tristeza, lo que produce dolor? Sin embargo, dice que David era un cantor distinto. David era el dulce cantor de Israel. Y a los oídos del Señor era así. Porque David entonaba cantos cuando él estaba en abatimiento. Cuando otros lloraban, dice que David agarraba su instrumento y comenzaba a engrandecer a Dios. Cuando otros bajaban los brazos, dice que él comenzaba a entonar cantos al Señor. ¿Sabes que esos cantos fueron luego inspirados por Dios? En medio del dolor, mientras él tomaba una actitud de fe, una actitud de confianza y de esperanza, el Espíritu de Dios venía sobre él. Y las palabras de David ya no eran meras palabras, eran palabras inspiradas por Dios. Aunque afligido yo y necesitado, Jehová pensará en mí. Mi castillo, mi escudo eres tú. Dios mío, no te tardes. Y cantaba y adoraba en medio de la tristeza, en medio de las lágrimas. Bienaventurado el varón, dice la Biblia, que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. Atravesando en valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Por eso fue el dulce cantor de Israel. Atravesaba valles de lágrimas y detrás quedaban fuentes de bendición para nosotros. ¡Aleluya! Yo conozco personas que dicen: pastor, a mí me encantan los salmos. ¿Sabe cuánto me gustan los salmos? Los salmos que fueron escritos en medio de las lágrimas de hombres como David. Él atravesó el valle de lágrimas y nos quedó para nosotros fuente de gozo, fuente de inspiración. ¿Sabes? Con la cantidad de personas que he hablado que decían: pastor, cuando yo tengo miedo, agarro la Biblia, la abro en los salmos, la pongo en la mesa de luz, o a veces me la pongo debajo de la almohada y duermo tranquilo. Aún personas que no conocían a Dios, aún personas que por primera vez se estaban acercando al Señor, habían echado mano de la palabra de Dios, de la Biblia, y comenzaron a leer. Y donde pudieron entender fue en los salmos. Dijeron: esto entiendo, y esto me ayuda, y esto me fortalece. Pero contrario a lo que otros pueden pensar, que los salmos fueron escritos en tiempos de victoria y en tiempos de bendición, los salmos fueron escritos en los peores momentos de la vida de David. Por eso se llamó el dulce cantor de Israel. Aquel que puede entonar cantos cuando nadie quiere cantar. Aquel que puede alegrar su corazón cuando otros no tienen esperanza. Aquel que puede creer cuando otros ya no pueden confiar. Él dijo: el Espíritu del Señor habló a través mío en medio de la lucha. Hoy cuando leas mañana o cuando sea que leas los salmos, para ti serán una fuente. Para David fueron un valle de lágrimas, pero los cambió en fuente, los cambió en bendición. Yo he aprendido a lo largo de estos años a bendecir a Dios. He aprendido a confiar en el Señor. He aprendido a lo largo de todos estos años que el gozo del Señor es fuerza en nuestra vida. Que Dios nos trae esperanza y nos trae fortaleza. Y que lo más valioso en el Señor es el ánimo que Dios ponga en nuestro corazón. No las circunstancias que atravesemos, las circunstancias que nos toque pasar. Hace un tiempo yo le contaba a cierta persona: nos robaron nuestra casa, nos robaron un montón de cosas. Cuando llegó mi esposa, se quedó choqueada, mis hijos choqueados. Mi nena le dijo a mi esposa: mamá, no era que Jesús iba a estar con nosotros acá, Jesús no existe. Porque si existiese, ¿por qué no nos cuidó? Y mi esposa no sabía qué contestarle. Y entró a la pieza y le dijo: mira, al menos estuvo aquí en tu pieza porque no te tocaron ninguno de tus muñecos. Y claro, los ladrones no querían ningún muñeco, así que ella se quedó contenta. Dijo: sí, tenés razón, ninguno de mis muñecos me falta, decía. Pero había sido un golpe fuerte en la casa, en la fe. Así que yo seguía haciendo mis cosas.
Yo siempre he aprendido que cuando atravieso circunstancias difíciles o luchas, las dejo en el pasado y me extiendo a lo que está delante. Dios siempre me puede retribuir el doble o el triple. Hace un tiempo, hace un par de años, con cierto hermano que estábamos trabajando, le digo, mira, vamos a hacer el negocio de esta manera. Y vamos a invertir tantos miles de dólares para hacer este negocio. Pero quiero que vos cumplas esta y esta función y hagas tu parte. Yo voy a hacer mi parte y vamos a ver que el negocio salga bien. El asunto es que él no hizo la parte que tenía que hacer, no tomó cuidado del negocio y perdimos todo el dinero. Todo el dinero. Luego nos quedamos mirando los dos. Yo solo lo miré y le dije, antes yo te había dicho, porque sentía que el Señor me decía, tened cuidado en esta parte del negocio. Yo le dije, tened cuidado en esta parte, yo voy a atender la otra parte del negocio, para que el negocio salga bien. El asunto es que perdimos varios miles de dólares. Así. Se fueron en el aire. Yo le dije al hermano, bueno, Dios nos va a devolver multiplicado. Y así fue. El hermano seguía, no podía digerir el mal paso que había dado en los días que venían. Y yo le digo, Dios nos va a devolver multiplicado. Y él me miraba y decía, ¿y así tan tranquilo lo tomás? Con tanta tranquilidad. Y sí, le digo, porque estamos en las manos de Dios. La Biblia dice que para los que aman a Dios todas las cosas nos ayudan a bien. Estos son a los que conforme a un propósito han sido llamados. ¡Aleluya! ¡Claro que sí! Después Dios nos comenzó a prosperar y nos multiplicó. Y empezó a haber bendición en los negocios. Yo le decía, viste, ya Dios nos devolvió todo lo que perdimos. La Biblia dice que Dios te va a restituir todo lo que comió la oruga, el saltón, el revoltón y la langosta. Todos los insectos que venían las plagas a comer tu cosecha, a comer tu bendición. Dice el Señor, yo te lo voy a devolver. Pero si confías. Ahora, si en el momento de la prueba, en el momento que temes, dejas de confiar y dejas de exaltar a Dios, pierdes todo. Porque pierdes lo más importante, que es la confianza en Dios. Mas la Escritura dice, el salmista dijo, el día en que temo, yo en ti confío. El día en que estoy turbado, yo pongo mi confianza en ti. ¿Sabes que ese día que nos habían robado, yo andaba y entraba y salía? Para mí yo lo había dejado en el pasado, a pesar de que no habían transcurrido ni 24 horas. Pero llego a mi casa y notaba el ambiente raro con mis hijos, con mi esposa. Así que ya cuando estaba terminando el día, vuelvo a mi casa y antes de ir, compré una torta, compré unas gaseosas. Y mi esposa y mis hijos me miraban raro, decían, ¿qué vamos a festejar? Yo le digo, vamos a celebrar que el diablo no nos puede robar la fe, que el diablo no nos puede robar la esperanza, que Satanás no nos puede quitar el gozo. La Biblia dice, ¿quién nos apartará del amor de Dios? Hambre, tribulación, peligro, espada, desnudez. Yo sé, dice, que ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos puede separar del amor de Dios. ¡Aleluya! Santo es el Señor. ¿Sabes que mis hijos luego cambiaron la cara y se dieron cuenta que lo más valioso es la bendición del Señor? Yo siempre les enseño y al igual a los pastores que están conmigo, les digo, las riquezas son inciertas. Los bienes de esta vida son inciertos. Por eso hay que ser sabio y hay que invertir en la obra de Dios. No poner tu confianza en los bienes materiales, solo usarlos como un medio para estar mejor, para bendecir a otros, para llegar a cumplir un plan y un propósito del Señor. Pero los bienes son inciertos. Por eso el salmista fue el dulce cantor de Israel. En medio de las pruebas, glorificaba a Dios. La actitud que yo tomé no es una actitud que la inventé yo. Es una actitud que me inspiran los hombres de fe. Así como Job perdió todo y él dijo, Dios dio y Dios quitó, sea el nombre del Señor bendito. Había un propósito. Y tal vez atraviesas una lucha y enseguida te rebelas contra el Señor. Y tu canto no puede ser un canto de bendición como el canto de David. Dios espera que se levanten los dulces cantores. No los que se alegran cuando todo va bien. Que hagas fiesta cuando todo está mal. Que aprendas a gozarte cuando las cosas no salen bien. Que aprendas a alegrarte cuando no recibís lo que esperás.
Que aprendas a gozarte en medio de la tribulación y en medio de la prueba, porque la Biblia dice que el gozo del Señor es nuestra fuerza y nuestra fortaleza. ¡Aleluya! ¡Y aleluya! ¡Santo es Dios! ¡Claro que sí! Este es el dulce cantor de Israel. Cuando leas el dulce cantor de Israel, sabrás por qué es el dulce cantor de Israel. Momentos de pruebas, él entonaba cantos a Dios. Y el Espíritu de Dios venía sobre él. ¿Sabes que cuando no tienes ánimo, cuando tus fuerzas son pocas, cuando estás lleno de luchas, ese día vente a la iglesia, pasa al frente y levanta tus manos a los cielos? Cuando en medio de la lucha, cuando no tengas nada que festejar ni nada que celebrar, aprendas a levantar tus manos en medio de la adversidad. Sentirás un fuego tremendo, sentirás al Espíritu de Dios que entra de tu cabeza hasta tus pies. Porque la Escritura dice que por cuanto has guardado mi palabra y no has negado mi nombre, yo te libraré de la hora de la prueba. Yo te voy a librar en el día malo. Yo voy a estar contigo en el momento de la dificultad. Aleluya. Pero si niegas al Señor, pero si en tu corazón le das la espalda a Dios, porque le hace responsable de lo que te pasa. Yo reclamé salvación para la gente que nos robó. Dije, Señor, sálvalos. El diablo puede robarme lo material, pero yo le voy a robar estas almas. Así que empecé a orar para que Dios los salve. Tal vez de acá a algunos años se encuentre alguno que diga, pastor, yo fui uno de esos. Bueno. Y cuando algo malo suceda, entonces tienes que proclamar bendición y salvación. Para eso te ha puesto el Señor. Para que tu vida sea la vida como la vida de David, el dulce cantor de Israel. Dice la Biblia así. Estas son las palabras postreras de David. Ya David estaba muriendo. Ya eran las últimas palabras de David, prácticamente los últimos cantos, las últimas declaraciones de fe. Toda una vida de caminar con Dios, en luchas, en pruebas, cuando las cosas iban todas mal, cuando de repente venían tiempos de gran bendición. Había atravesado momentos de gloria y momentos de tristeza y de desánimo. La traición de sus hijos, el conflicto en su casa, la traición de sus propios amigos, la persecución de los que querían impedir que se cumpla el propósito y la voluntad de Dios en él. Siempre que Dios llama a alguien, aparecerá alguien que no está de acuerdo y que comenzará como a tirarte piedras en el camino. Dice que hacía David, alguien lo persiguió un día llamado Simei, le tiraba piedras, le decía, así que eres el ungido de Dios. Y lo maldecía y le tiraba piedras. Ciertos generales que estaban con él le dicen, mi señor, ¿quieres que vayamos y le quitemos la vida a este perro muerto que está insultándote? Él dijo, no, si Dios quiere que pase esta prueba, la voy a pasar. Si Dios quiere que soporte a esta persona, la voy a soportar. Pero él no renegaba del Señor. Él no se rebelaba con Dios. Por eso dice la Escritura que a pesar de sus propios errores y a pesar de que a veces cometió alguna equivocación, el Señor dijo, no hay un hombre que tenga el corazón de David. Y no se levantó ningún otro rey como él. Como el corazón de David, conforme al corazón de Dios. Con un corazón de fe, con un corazón de esperanza, en lucha, en prueba, en dificultad. Cuando las cosas iban mal, David glorificaba a Dios, entonaba cantos. Y así se le llamó el dulce cantor de Israel. Dice la Escritura, estas son las palabras postreras de David. Dijo David, hijo de Isaí, dijo aquel varón que fue levantado en alto, el ungido del Dios de Jacob, el dulce cantor de Israel. El Espíritu de Jehová ha hablado por mí, y su palabra ha estado en mi lengua. El Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel. Entre que él declaraba bendición, dice que Dios hablaba a través de su boca. Entre que él estaba en momentos difíciles, Dios lo usaba. Yo me encuentro con personas que dicen, pastor, Dios me habló a través de su prédica. Pastor, ¿sabe? Dios me habló cuando estaba en momentos difíciles. Hace unos días me andaba buscando una persona que no sé en dónde escuchó un mensaje y Dios le habló. Hace una semana atrás, otra persona también decía, quiero hablar con el pastor porque yo lo escuché cuando estaba en no sé qué lugar. Y Dios me habló. Claro que Dios te va a hablar. Si aquel a quien Dios le llama, aprende a tener una actitud como la de David.
que en momentos de lucha y de prueba aprendan a confiar. Dios hablará por ti, te usará como un instrumento. Serás así como lo fue David, el dulce cantor de Israel. Tus palabras ya no serán tus palabras serán las palabras del Señor. Tu voz ya no será tu propia voz, será como la voz de Dios. ¿Cuántas personas he escuchado que estaban a punto de quitarse la vida y decían, y escuché la palabra del pastor Cortés que hablaba? Los hermanos dicen, era la voz de Dios. Que como vos escuchabas las prédicas, obviamente escuchaste como la palabra del pastor Cortés, pero era Dios que te llamaba. Ya tus palabras no serán tus propias palabras, será la palabra de Dios. Tu voz no será tu voz, será la voz de Dios. Tus palabras tendrán un poder que traspasarán corazón, que traspasarán la mente y llegarán hasta los tuétanos, dice la Biblia. Algunos se sorprenden, pero ¿por qué te sorprendes? La Biblia dice, abre tu boca, hijo mío, que yo la llenaré. Solo abre tu boca, confía, solo cree y yo hablaré por ti. Aleluya. Dios puede hablar a través de los hombres. El asunto es que hay hombres que no lo creen, que no se pueden poner en las manos del Señor, que no pueden creer y no pueden confiar y no pueden dejarse usar por el Señor. Son instrumentos rebeldes. Imagínate que querés agarrar la pinza y la pinza empieza, ay, no, muy fuerte me estás agarrando. Vas a decir, ¿qué le pasa? Esto está loco. Que agarraste el martillo, empezaste a golpear y dice, ay, me duele. Vas a agarrar y vas a tirar el martillo, vas a salir corriendo. ¿Cómo Dios puede usar a personas que no se dejan usar? A hombres que no están dispuestos a ser instrumentos en las manos de Dios, si cuando le hacen un poco de fuerza se quejan. Cuando tienen que hacer un trabajo duro, no están dispuestos. Cuando tienen que atravesar una lucha, se rebelan. Ya dicen, no, yo no nací para esto. Entonces, si no naciste para pinza o para instrumento en las manos de Dios, ¿para qué naciste? La Biblia dice que fuimos llamados conforme a un propósito y conforme a una voluntad. El salmista dijo, y el Señor habló por mí. Habló por mi boca. Él no se daba cuenta en un principio, pero luego, en cada canto que él entonaba y la gente decía, cantate ese canto que habla de las pruebas, de las luchas, y él tocaba, y tal vez la gente se largaba a llorar, y decía, porque Dios me habla. Cierto rey llama un día a un profeta y le dice, ¿sabes qué? Quiero que hables a Dios y que le consultes acerca, tocante a este asunto, porque voy a enfrentar pruebas y luchas y no sé si el Señor estará conmigo o no. Quiero que invoques el nombre de Dios y que Él te hable. Entonces dice que el profeta se puso a buscar a Dios y dijo, falta algo, dijo él. ¿Por qué no traen un tañidor o alguien, uno que toque la lira, el arpa, alguien que cante? Mientras él cante, vendrá la presencia de Dios. Y así fue, buscaron a un músico y este músico con su instrumento declaraba la bendición de Dios y el profeta buscaba la palabra del Señor. Así como David, él se ponía a entonar cánticos y los corazones eran tocados. Él entonaba cánticos que reflejaban la lucha, porque él había pasado luchas. ¿Cómo podrás enseñarle a tus hijos fortaleza si nunca atravesaste ninguna prueba? ¿Quieres ser un buen maestro pero no estás dispuesto a aprender? ¿Cómo podrás enseñar si primero no aprendes? ¿Y cómo podrás aprender si no te toca luchar, si no te toca pelear tu bendición, si no te toca atravesar los momentos duros? Tienes que aprender para poder enseñar. Yo para poder pararme aquí en este lugar, Dios me tiene que enseñar. Y a veces he pasado luchas tan grandes y tan fuertes. Y yo digo, Señor, esta lucha es muy fuerte. Y Dios me dice, y si la pasas, luego le enseñas a otros. Si te sostienes, luego otros pueden creer que también serán sostenidos por mi mano de poder. Y yo hay momentos que digo, Señor, aquí no sé si de esta paso. No sé si aquí tropiezo. La Biblia dice, y cuando yo decía, aquí mi pie resbala, tu misericordia, oh Señor, me sustentaba. Tu mano me sustentaba. Conocía tu mano de bendición. Aleluya. Piensas que los hombres de Dios no atravesamos luchas, no atravesamos pruebas, no nos toca atravesar por valle de lágrimas, no tenemos dificultades que enfrentar todos los días. Claro que sí. Pero también tenemos la palabra de Dios que es segura y certera. Y a medida que vamos avanzando en el Señor,
Ya luego nuestras palabras, ya no son nuestras palabras, sino que son las palabras del Señor. El salmista dijo, Dios habló por mí, su palabra estuvo en mí. Y dice la Escritura, el Dios de Israel ha dicho, me habló la roca de Israel, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Imagínate, las últimas palabras de David. Dijo, habrá un justo, alguien que va a gobernar entre los hombres. Él no sabía quién era. Pero él dijo, sé que Dios, algo me hizo decir eso, no sé, ni él supo lo que dijo. ¿De quién habla? ¿De qué justo que va a gobernar entre los hombres? Dice que alguien un día le dijo, maestro bueno, le dijo, maestro justo. Y le quiso preguntar algo, y le dijo, ¿por qué me llamas bueno? Le dijo Dios, si no hay un solo bueno, tan solo Dios. Pero dice que él era el justo, él era bueno, él no cometió pecado. No puede ser justo alguien que comete pecados, que transgrede las normas del Señor. Sin embargo, el salmista, ya en los últimos días de su vida, dijo, habrá un hombre justo que gobierne entre los hombres. Vendrá, vienen días distintos, vienen días de bendición, vienen días nuevos, vienen días de gloria, dijo él. Y la gente lo miraba y decía, este viejo siempre deliró en toda su vida y sigue delirando ahí. Algunos dicen es que está tan luchado, pobrecito, que se aferra a Dios. Es como una muleta a Dios. Bueno, bendita muleta, porque nosotros seguimos aquí con las alas al viento, caminando en bendición, aleluya, andando en fe. Hay algunos que miran así y dicen, ah, pobrecito, es que el marido la dejó, dice, por eso se metió en el convento ahí, como se hizo monja. La dejaron ahí con el vestido de novia y todo, y se metió al convento. Y algunos piensan que es así. El salmista se estaba muriendo, ya eran las últimas palabras, y dijo, habrá un hombre justo que gobierne sobre todos los hombres. Y vendrán días de gloria, y vendrán días de bendición. Y Dios cumplirá su plan y su propósito. Tal vez la gente lo miraba. Pobre viejo, diría. Antes le decían el dulce cantor de Israel. Y ahora está delirando, pobrecito. Dice la Escritura, habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. ¡Qué tremendo! Este hombre estaba inspiradísimo por Dios. Decía, así será como el resplandor de la mañana. Así. La Biblia dice que después de muchos y varios miles de años, cierto hombre estaba preso en una isla, atravesando luchas, pruebas, por causa de su fe. Y lo metieron preso para que deje de hablar tonterías, según ellos. Entonces dice que él buscaba a Dios, daba gracias a Dios. Y estando en el Espíritu, dice que los cielos se le fueron abiertos y fue arrebatado en el Espíritu hasta el tercer cielo. Y comenzó a escuchar cosas que ningún hombre pudo escuchar. Y comenzó a ver cosas que ningún hombre se le ha concedido ver. Y ahí es donde empezó a escribir el Apocalipsis, la revelación. Entre tanto que él comenzaba a ver, le preguntaba al ángel, ¿qué es esto? ¿Y qué es lo otro? Y el ángel le explicaba. Casi finalizando la revelación, ya casi terminando toda la revelación del Apocalipsis, se le presentó a alguien. Y le dijo, yo soy Jesús, allá en los cielos. Ya había muerto hace tiempo, hacía como 80 o 100 años Jesús. Le dijo, yo soy Jesús. Y he enviado mi ángel para revelarte todas estas cosas, para que sepas. Yo soy la raíz y el linaje de David, la estrella resplandeciente de la mañana. Yo soy lo que le di vida a David. Yo soy lo que le di el espíritu a David. Yo soy la raíz de toda la bendición. ¡Aleluya! ¡Qué tremendo! Dice la Escritura, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. La estrella resplandeciente, la bendición de Dios. David comenzó a proclamar la palabra de Dios y sin darse cuenta empezó a profetizar que iba a venir aquel que sería sustento de todos los hombres, que iba a gobernar entre los hombres. Por eso cuando alguien acepta a Cristo, le recibe como único Dios y Salvador, como único Señor y Salvador.
como el único que tiene injerencia en su propia vida, como el único que va a gobernar sobre su vida. Y dice, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Basta todas las nubes que hemos vivido. Dice que al último ya David no podía ni ver siquiera. Dice que al último David no podía ni entrar en calor, al punto tal que dice que una doncella dormía con él para que pudiese entrar en calor. Estaba viejo, acabado, destruido en su cuerpo, en su vida física. Pero el apóstol Pablo dijo, no obstante, este hombre exterior se va desgastando, el interior se renueva día a día, esperanza tras esperanza. Afina el oído para con Dios, aprende a conocer al Señor, aleluya. Digno es Él. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. La gente lo miraba y decía, qué bonito, algún día vendrá así el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Ellos sabían que las nubes significaban problemas, pruebas, adversidades. Y el salmista dijo, y vendrá una bendición para todos. Él no lo vio. Claro que no la vio. Claro que no pudo verlo. Dice la Escritura así, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. No es así mi casa para con Dios. Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga el florecer. Ha hecho un pacto perpetuo. Todo lo ha guardado el Señor, toda la bendición, aunque todavía, dijo Él, yo no puedo verla florecer tanto, pero ya la estaba viviendo en su espíritu. Él dijo, será como el resplandor de la mañana, la bendición de Dios. La noche quedó atrás, las tinieblas quedaron atrás, y tiempos de bendición comenzarán. Y este que será el hombre que gobierne sobre todos los hombres, traerá esa bendición. La Biblia dice que cuando Jesús iba a nacer, los pastores estaban en el campo y los cielos se abrieron. Y aparecieron huestes de ángeles que decían, gloria a Dios en las alturas y paz en la tierra a los hombres de buena voluntad. Dice que quedaron conmocionados. Entre ellos decían, ¿qué pasó? Los ángeles les dijeron, os ha nacido entre vosotros en Belén el Salvador, el que es el Señor, el Salvador del mundo. Dice que ellos, sin importarles nada, se fueron a Belén a encontrarse con el Señor, a encontrarse con aquel justo que iba a gobernar entre los hombres. Algunos dirán, pastor, pero si Jesús no gobierna. Claro que sí gobierna. ¿Y dónde está su gobierno? Jesús dijo, el reino de los cielos se ha acercado. Está aquí entre nosotros. Salvad a los enfermos, limpiad a los leprosos, resucitad muertos, da vista a los ciegos. Lo de que de gracia recibiste, da de gracia. Ciertas personas le dijeron, si tú echas los demonios porque tienes al mismo demonio, le dijeron. Él les dijo, ¿cómo un reino puede estar dividido y prevalecer? Un reino dividido no permanece, no prevalece. Mas, si yo por el dedo de Dios echo fuera los demonios, dijo Él, ciertamente se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Ciertamente está aquí y no se dan cuenta. Tal vez no te das cuenta que estamos aquí en el reino de Dios. El gobierno del Señor aquí en la tierra. Dice que cuando lo vienen a buscar al Señor, Pedro saca una espada y le corta la oreja al criado. Y Jesús le dice, ¿pero qué estás haciendo? Mi reino no es de esta tierra. Si mi reino fuese de esta tierra, yo le pediría al Padre legiones de ángeles que peleen por mí y lo harían. Pero el reino era el reino de los cielos. Desde el cielo el Señor gobierna. Desde el cielo Él está reinando. Desde el cielo Él da la orden y nosotros actuamos. Él envía su espíritu y su ejército se pone en pie. Él da la palabra y los que antes éramos muertos y los que antes estábamos abatidos nos levantamos como un ejército poderoso para caminar en la bendición de Dios. Aleluya, aleluya y aleluya. Santo es Dios. Dice la Escritura, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, en donde toda la maldición quedó atrás, en donde las nubes no tienen poder. No podrán ocultar la bendición de Dios. Las nubes a veces se jactan de tapar el resplandor del sol. Y hay días que sobre una ciudad llueven semanas enteras.
Y uno dice, no salió el sol. Claro que sí salió el sol. Solo que las nubes están ahí, interfiriendo el calor del sol, la luz del sol. Pero no pueden aguantar por mucho tiempo. Tarde o temprano las nubes se van. Las nubes no aguantan mucho tiempo. El sol está ahí. Y se levanta mañana tras mañana. Así dice la Biblia. El Señor se levantará mañana tras mañana por ti. Nuevas son sus misericordias cada mañana. Grande es su fidelidad. Así dijo el salmista en los últimos días de su vida, en los postreros días, el dulce cantor de Israel dijo: habrá un justo que gobernará sobre todos los hombres. Y será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Alumbrará a todos. Será una gloria, será una alegría, porque los tiempos de las tormentas pasaron. Los tiempos de la lucha quedó atrás. Ahora de la mano del Señor tendremos bendición, tendremos vida, tendremos poder y autoridad. Y no habrá nubes que puedan ocultar la bendición de Dios. Vienen luchas, vienen pruebas, pero el Señor sigue estando ahí. Ahí, aún con pruebas, con luchas, con dificultades. Yo estaré contigo, dice el Señor. Yo voy a invitarte a que te pongas de pie hoy. Dice la Escritura, será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra, que trae esperanza. Así cuando alguien dice qué hermoso día, se inspira para encarar el día distinto. Cuando uno se levanta y hay viento, hay tormenta, dice, qué día tan feo, no me da ganas de hacer nada. Bueno, pero cuando tengas a Dios en tu corazón, saldrá el sol cada mañana y te dará ganas de actuar y de vivir en bendición. No importa cuáles sean las circunstancias. Será así como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Te inspirará a levantarte, a encarar los proyectos que tenés postergados por años. De la mano de Dios los llevarás a cabo. Y aun cuando te estás preparando para morirte, para decir ya, ¿qué puedo más aprender de la vida? Dice, será como lluvia, como la lluvia que hace brotar la hierba, que hace que la hierba crezca. Lo que antes no crecía, ahora crece. Lo que antes no se daba, ahora se da. Los trabajos que antes no conseguías, ahora los vas a conseguir. La alegría que antes no tenías, ahora la tendrás. Anoche una hermana estaba aquí, estuvimos riéndonos con un par de pastores que estábamos. Y yo le decía, pastor, mirá, anda que te muestre la hermana lo que tiene. Y la hermana se acercó y me dice, pastor, dice, ¿se acuerda que toda la vida yo anduve caminando de un lugar a otro? Toda mi vida, decía. Y con muchos niños que tenía, ahora los hijos son grandes, adolescentes y unos ya no tan adolescentes. Crecieron todos y se reía y decía, pastor, decía, y nunca, quería tener un auto, nunca pude tener un auto. Y finalmente, tengo mi auto, decía. Qué bueno, le digo yo. ¿Y qué tenés? ¿Qué te compraste? Me dice, tengo una limusín, pastor. Yo me río. El resplandor del sol en una mañana sin nubes. Yo me río, digo, mirá vos, le digo. ¿Qué limusín? Me dice, una limusín, pastor. Yo digo, ¿a qué le llamará la hermana una limusín? Digo, una limusín, pastor, de esos largos, dice. ¿De dónde sacaste una limusín acá? Yo digo, ¿a dónde? Estamos en el confín de la tierra acá. De aquí quedan 2 o 3 ciudades más al sur y no hay más planeta ya. Dice, sí, pastor, y la compré por tanto. Mire, y estaba hablando ahí con el hijo, se apartó un poquito y no sé qué hablaba y viene el hijo y me muestra en el teléfono, esta es la foto, dice, yo la miro, una limusina. Y le digo al otro pastor, le digo, ¿sabes qué, la hermana? Porque yo sabía que le iba a llamar la atención al otro, que no me iba a creer. Le digo, mirá, la hermana tiene una limusina. Sí, me dice. De verdad, le digo, tiene una limusina. Y así que yo antes de llamarlo le digo a los hermanos, miren, ahora cuando lo llame este pastor no va a creer y se va a reír. Y lo llamo y dicho y hecho, se reía y no creía. Se reía de incredulidad, así como María. Así como Sara, perdón, que dice que se reía porque no creía que Dios podía darle un hijo con tantos años. Él se reía y dice, no puede ser. Y la hermana trae la foto y la miraba. Y la miraba. Y decía, es una limusina, decía.
Y la hermana contenta. Encima, bien peticita la hermana, dice, ¿sabe, pastor? Yo ando ahí, pero contenta, dice, con mi limusina. La hija decía, no, a mí me da vergüenza, ella no, decía, así que Dios me la dio, decía. Dice que el Señor será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Cuando en otro tiempo hubo adversidades para conseguir lo que querías, cuando en otro tiempo hubo luchas para poder obtener tus objetivos, dice que ahora vendrá aquel que gobernará sobre tu vida, que te enseñará a caminar en fe y en bendición. Y será como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Será como la lluvia que cae sobre la tierra y hace crecer la hierba. Así dice el salmista, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. ¿No es así mi casa para con Dios? Sin embargo, Él ha hecho conmigo pacto perpetuo, ordenando en todas las cosas, y será guardado, aunque todavía no haga Él florecer. Aunque todavía tal vez no veo que florece, pero sé que ya viene la lluvia y está haciendo brotar la hierba. Pronto florecerá, pronto saldrá a luz la bendición. Cuando dio estas últimas palabras el salmista, después de estas, ya no dio más. Ya después murió. Pero la gente después leía la escritura, decía, ¿cómo es eso del resplandor del sol en una mañana sin nubes? ¿Cómo es eso que aún no lo hizo florecer? Que Él guardó todas las cosas, hizo pacto, pero que todavía no se ve toda la bendición. Un justo que gobernará, no entendían. Pero vos sí estás entendiendo hoy. ¿Cuántos están entendiendo esta palabra? ¿Y cuántos le pueden dar un fuerte aplauso al Rey de los cielos? ¡Aleluya! Porque aún te sigue hablando el dulce cantor de Israel. Cientos y aún miles de años han pasado y aún sigue inspirando tu vida. Yo voy a invitar a aquellas personas que nunca hicieron un pacto con Dios, que no se dejan gobernar por el Señor. La Biblia dice, vendrá alguien que gobierne y te enseñe. Y será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nubes. Cuando te levantas un día y respiras y dices, qué hermoso día. Y la gente te mira y dice, pero si es un día como común y corriente. Para ellos será común y corriente. Cuando tengas la bendición de Dios en tu corazón, ya no será ni común ni corriente. Será un día de bendición. Porque la Biblia dice, este es el día que hizo Dios. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Y aleluya! Digno es Él. Si alguien quiere aceptar a Jesús hoy, si alguien quiere recibirle como único Señor y Salvador de su vida, yo voy a invitarles a que cierren sus ojos. Los que están escuchando este mensaje por la radio o algún medio digital, que deseen hacerlo, cierren sus ojos y repitan esta oración que dice así: Señor Jesús, en este día quiero recibirte en mi corazón y reconocerte como mi Rey, como mi Señor y como mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados y por mis errores. Quiero que me ayudes a conocerte, a seguirte y a serte fiel. Señor, te doy gracias por morir por mí en la cruz, por darme vida eterna y por hacerme un hijo tuyo. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Rey de los cielos. Aleluya. Grande es Dios. El Ministerio Internacional Luz a las Naciones presentó al pastor Hernán Alberto Cortés con mensajes extraídos de reuniones y campañas de este ministerio. Gracia y paz os sean multiplicados en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Si desea adquirir este material u obtener más información, comuníquese a esta emisora o al email predicas_hernancortes@yahoo.com o visite nuestra página en internet www.hernanalbertocortes.com.